Hola amigos, bienvenidos un viernes más a mi canal. Este canal diseñado para los amantes de los lugares con historia, pero también para los amantes de la buena sazón con historia. Hoy les traje una receta súper fácil y deliciosa de helado casero, súper cremosa. Les va a encantar a todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. A ver, ¿quién no ama los helados? Todos amamos los helados. Vamos a usar nuestra batidora manual, no vamos a usar batidora de mesa. Espero les guste, espero sigan todas las instrucciones, todos los pasos y todos los tips que les voy a dar. La hagan en sus casas y me comenten qué tal les fue. No se les olvide compartir este video, comentarlo, darle like, suscríbanse y no se les olvide activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Iniciamos colocando nuestra fruta en una olla o cazo a fuego medio, revolviendo constantemente hasta notar que la fruta esté creando un almíbar. La historia del helado es muy curiosa. Tiene su origen hace más de 600 años y fue inventada en Oriente. Muchos historiadores cuentan que los chinos fueron los que preparaban una especie de pasta de leche con arroz mezclada con nieve para su mejor conservación. Cuando la fruta haya soltado el almíbar, colocamos en el recipiente toda la leche condensada. Revolvemos hasta mezclar muy bien. Y siguiendo con nuestra historia, cuentan también que los romanos en la corte de Alejandro Magno se enterraban en la nieve ánforas con frutas mezcladas con miel para conservarlas mejor y se servían heladas. Se dice que los antiguos romanos son los inventores del sorbete, raspado o cholao conocido popularmente. En este punto de la preparación debemos revolver constantemente para evitar que se nos pegue en los bordes o en el fondo de la olla. Al seguir revolviendo, notamos cómo la mezcla va cambiando de textura y se torna un poco más densa o espesa. Hay que seguir revolviendo y raspando tanto los bordes de la olla como el fondo. Un tip que le ayudará muchísimo para que esta creación quede maravillosa es menear constantemente a fuego medio bajo para evitar que se queme. Otro es utilizar siempre una espátula para poder raspar tanto los bordes como el fondo. Ya en este paso la mezcla está lista. Podemos observar que la mezcla no se pega al fondo de la olla. Pasamos a colarla en mi caso, o en su caso pueden también licuarla ya sea con la licuadora o con un mixer. Luego de que la hayamos licuado o colado, la reservamos para que ésta se enfríe y agregarle el zumo del limón. El zumo del limón te ayudará a controlar un poco las matices dulces de estos frutos, ya que por ser frutos rojos son bastante dulces y tienden a empalagar. El limón aportará un delicioso sabor cítrico a tu helado que te fascinará.
Ya hecho esto, reservamos y empezamos con nuestra crema de leche. Otro consejo muy importante es que antes de montar la crema para batir, es importante colocar el bol y las astas en la nevera para que puedan estar fríos. Así a su vez la crema de leche va a estar totalmente fría y no va a haber un impacto de temperaturas. Con esto se logra de que la nata o la crema para batir monte mucho mejor. Un consejo muy importante, no batamos en exceso porque podemos cortar la mezcla. Cuando veamos que la mezcla se torne un poco más densa, paramos la batidora para poder mezclar nuestra salsa de frutos rojos y nuestra crema de leche. En este punto vertemos nuestra salsa de frutos rojos a la mezcla y batimos a velocidad media por 1 minuto o hasta que veamos que nuestra crema esté un poco más densa. No se les olvide, no batamos en exceso porque podemos cortar la mezcla y no queremos eso. Luego de que hayamos conseguido la consistencia deseada, procedemos a verter toda la mezcla en un recipiente. Ya vertida la mezcla en el recipiente, procedemos a aplanar toda la superficie para luego colocarle a piel papel film o papel para horno. Esto ayudará a que no se forme costra en la superficie de nuestro helado. Luego de haber hecho esto, llevamos al refrigerador por mínimo 6 horas o hasta el día siguiente y así obtendremos un delicioso helado. Bueno chicos, y ahora sí llegó la hora de la verdad. Vamos a probar este helado. Tengo agua a la boca. Miren esta cremosidad. De verdad que la tienen que hacer en sus casas. Deliciosa. Delicioso. En serio. Háganlo porque yo sé que les va a encantar. Miren, no van a sentir como ese hielo. Es súper cremoso, o sea, es súper cremoso. De verdad. Háganlo en sus casas, me comentan cómo les quedó, qué tal. Miren, la leche condensada les da una cremosidad súper buena. Buenísimo. Ay, no puedo. No se les olvide suscribirse al canal. No se les olvide comentar, compartir, darle like. Y sobre todo no se les olvide darle a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo haga un nuevo video. Créanme que la van a amar. Ay. Hasta la próxima.